Hoy vamos a programarnos un Tesla. Y sí, un Tesla va a ser un poco churretero, pero un Tesla al fin y al cabo. Y lo vamos a hacer utilizando las clases en Python. Llevo mucho tiempo queriendo que llegue este momento y por fin ha llegado. Así que no me entretengo más, vamos al lío. Muy buenas a todos, mi nombre es Araque y esto es Comida Online y hoy por fin vamos a crear nuestra primera clase en Python. Recordad que en programación orientada a objetos, la clase es la pieza fundamental que utilizamos para definir cualquier concepto que queramos utilizar en nuestro código. Si no lo habéis visto todavía, pues recomiendo que veáis el vídeo sobre qué es la programación orientada a objetos, en el que hablábamos de todo esto, y os dejaré un enlace por aquí arriba para que os sea fácil encontrarlo. A lo largo del vídeo de hoy vamos a ver una serie de conceptos que son importantes y me gustaría que si hay algo que no entendéis, por favor no dudéis en dejar un comentario preguntando lo que queráis, porque me gusta leerlos todos y si puedo pues responderlos. Para recordar un poco, una clase no es más que un conjunto de variables y métodos que cuando los agrupamos podemos utilizarlos para definir en nuestro código cualquier concepto que queramos, como en el caso del vídeo de hoy, que vamos a definir un coche, pero podríamos definir cualquier otra cosa, no sé, una persona, una empresa, un Pokémon, no sé, lo que sea. Y un objeto no es más que una instancia específica de esta clase. Si lo pensáis un poco, es muy parecido a lo que ocurre con otros tipos de variables que conocemos. Por ejemplo, sabemos que el entero es un tipo de variable que nos dice que estamos representando un número sin decimales. Pero cuando nosotros creamos el número 5 en nuestro programa, lo que estamos haciendo es crear un entero específico. Pues de la misma forma, y ya veréis que en verdad no se diferencia tanto, podemos crear objetos a partir de nuestras clases. Hasta ahora, siempre que hemos creado una variable, lo que hemos hecho ha sido poner el nombre de la variable seguido del igual, que es el operador de asignación, y asignarle el valor que queremos a esa variable. Por ejemplo, yo me puedo definir una variable que se llame número y darle el número 5, o una variable que se llame nombre y darle el nombre Juan. En el primer caso sería un entero y en el segundo sería un string. Cuando quiero definirme un objeto utilizando mi clase, pues cojo una variable, le doy el nombre que quiera y digo que es igual a mi clase, y mi clase la llamo como si fuese una función. Y vamos a ver en el vídeo de hoy cuál es esta función a la que estamos llamando cuando creamos un objeto específico a partir de una clase. Además, hemos dicho que una clase es un conjunto de variables y métodos. Si queremos acceder a alguna de estas variables o propiedades de un objeto específico que hayamos creado o alguno de esos métodos, lo hacemos utilizando un punto. Sí, un punto. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si hemos creado nuestra variable laguna, por ejemplo, y quiero saber cuál es su matrícula, lo que tengo que hacer es decir laguna.matrícula. Esta es una forma de decir quiero acceder a la matrícula que corresponde al objeto laguna. Y ahora vamos a escribir todo esto que os he contado en código para que veáis cómo funciona. Para crear una clase en Python, lo primero que hacemos es escribir la palabra class. Esto le dice a Python que a partir de ahora lo que viene es la definición de una clase. Lo siguiente que hay que decirle es cuál es el nombre de nuestra clase. En nuestro caso es coche. Luego le ponemos dos puntos y como ya sabemos de todo lo que hemos visto antes, tanto en if, while, for y todo lo que viene abajo de los dos puntos orientado hacia la derecha es lo que va a definir nuestra clase coche. Lo primero que vamos a hacer es definir el método que se encarga de crear una instancia de nuestra clase. Todos los lenguajes de programación que tienen clases tienen un método que se utiliza para esto y obviamente pues tiene un nombre especial. Este método es el constructor de la clase porque se utiliza para construir una instancia. Es fácil de recordar. En Python se reconoce porque tiene un nombre especial y siempre el mismo nombre. Este nombre es init, con dos barras bajas antes y después de init. Así que vamos a crearnos este método init que hemos dicho con dos barras bajas antes y después del nombre. Métodos como este que tienen dos barras bajas antes y después del nombre en Python hay muchos y a estos métodos se le conocen como método dunder. Dunder viene de double underscore, donde underscore es barra baja en inglés. Es decir, todos aquellos métodos que tienen doble barra baja antes y después del nombre son métodos especiales que tienen un significado clave para diferentes partes en Python. Vamos a ir viendo muchos de estos métodos a lo largo de los diferentes vídeos que vamos a ir viendo. Hoy vemos el primero, que es init, y este es el método que utiliza Python para crear una instancia de la clase coche. Todos los métodos que definimos dentro de una clase tienen que tener siempre un primer argumento que se llama self, incluido el método init. En verdad esto no es así, pero lo dejamos para vídeos futuros. Hay casos donde los métodos no tienen por qué tener self o pueden tener otro que tiene un significado diferente, pero ya lo veremos cuando veamos qué son los métodos de clase o los métodos estáticos. Por ahora hay que ponerle self. Este argumento self hace referencia al objeto específico que estamos creando, ¿vale? Nuestra clase es coche y cuando creamos una instancia de coche, esa instancia nos viene dada por el argumento self y podemos trabajar con ella. Además, podemos darle tantos argumentos como queramos que utilizaremos para especificar la instancia que vamos a crear de nuestra clase coche. En nuestro caso vamos a añadirle dos. Uno va a ser la marca
y otro va a ser el modelo, de tal forma que cuando nosotros creemos un coche vamos a especificarle cuál es la marca y el modelo del coche que queremos crear. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer nuestro método init? Pues nuestro método init lo que hacemos es darle la marca y el modelo que recibimos como parámetros en el constructor al objeto self que nos representa la instancia específica que vamos a crear. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente, como hemos visto antes con el punto, accedemos a la marca de self y decimos que es marca, y accedemos al modelo de self y decimos que es el modelo. Lo que estamos haciendo aquí es decir, el parámetro marca y modelo que has pasado en este método, quiero asignárselo a la marca y modelo de self. Además, podemos definir otra que nos puede decir si nuestro coche está arrancado o no, y esta no necesitamos pasarla por el constructor, porque por defecto la variable arrancado va a ser false. Entonces, cuando nosotros creamos un coche, tenemos que la marca es lo que hayamos pasado como marca en el constructor, el modelo es lo que hayamos pasado como modelo, y la variable arrancado será false, porque cuando creamos un coche, por defecto, no lo hemos arrancado. Y de esta forma, pues ya tenemos nuestro coche más o menos definido. Es una definición muy simplona, pero nos vale como primer ejemplo. ¿Se ha entendido, no? Ok, vamos a ver qué es lo que está pasando de verdad cuando nosotros creamos un objeto. Comenzamos con la palabra class. La palabra class le dice a Python que todo lo que vamos a ver ahora es una clase y le damos un nombre. El método init, con doble barra baja antes y después de la palabra init, es un método especial que Python reconoce para crear una instancia. Cuando nosotros creamos un objeto, le vamos a pasar cuál es la marca y el modelo de ese objeto. Python cogerá esos argumentos y los pasará al método init. Además, le pasará un argumento que es self, que es el objeto que estamos creando. Dentro del método init vamos a asignar la marca que hemos pasado a nuestro constructor a la marca del objeto, el modelo que hemos pasado al constructor al modelo del objeto, y además vamos a poner una variable arrancado que sea false para decir que nuestro coche no se ha arrancado todavía. De esta forma, self representa un objeto, una instancia de nuestra clase coche, con las tres variables que nosotros queremos definir con los valores que le hemos pedido. Ahora, para ver cómo creamos una instancia de la clase coche, simplemente tenemos que venir aquí y, como hacemos con cualquier otra variable, le damos un nombre y decimos que es igual a coche, donde utilizamos exactamente el mismo nombre de la clase. Si ahora veis, además VS Code os da la ayuda diciendo que coche recibe dos argumentos, marca y modelo, porque es aquí donde podemos pasarle cuál es la marca y el modelo. En el caso de Laguna, la marca es Renault y el modelo es Laguna, pero podemos crearnos nuestro famoso Tesla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, creamos un coche donde la marca donde la marca es Tesla y el modelo es Model 3. Ahora, para ver que esto de verdad son coches, podemos imprimir por pantalla cuál es el tipo tanto del Laguna como el tipo del Tesla. Y para ver que hemos creado bien los coches, vamos además a imprimir por pantalla cuál es la marca y el modelo del Laguna y cuál es la marca y el modelo del Tesla. Como veis, accedemos a la variable marca y modelo como hemos hecho antes en self, con el punto diciendo quiero la variable marca de mi objeto Laguna y la variable modelo de mi objeto Laguna, y lo mismo con el Tesla. Si ahora nosotros ejecutamos este código, vemos que efectivamente las dos variables son de un tipo que es clase coche. Lo que esto lo está diciendo es que nuestras variables básicamente son de tipo coche, nuestra clase que hemos definido. Y cuando imprimimos por pantalla cuál es la marca y el modelo del Laguna y del Tesla, vemos que efectivamente es Renault Laguna y vemos que es Tesla Model 3. Pero aún podemos hacer más. Por ejemplo, vamos a definir otros dos métodos que son específicos de los coches, ¿no? Un método que lo que haga sea arrancar el coche. Como hemos dicho antes, siempre tenemos que poner un argumento que es self, y en este caso arrancar no va a recibir ningún argumento más. Y lo único que vamos a hacer es poner que arrancado es true, y además vamos a imprimir por pantalla el self marca, self modelo, sea arrancado. Y ahora vamos a hacer lo mismo para parar el coche, ¿vale? Donde vamos a definir un método que sea parar, donde arrancado se va a poner a false de nuevo y
en vez de arrancado, vamos a decir se ha parado. ¿Cómo sabemos que esto funciona? Pues muy fácil. Vamos a coger y vamos a decir, vamos a llamar al método arrancar de nuestro Laguna. Como veis se hace exactamente igual con el punto y ahora llamamos al método arrancar y vamos a llamar al método arrancar del Tesla. Arrancar. Y ahora podemos imprimir por pantalla, por ejemplo, cuál es su variable arrancado, tanto para el Laguna como para el Tesla, para ver que efectivamente se han arrancado. Y luego pues vamos a llamar al método parar. Como veis, VS Code autocompleta todo porque reconoce cuáles son los métodos que hay en la clase, ¿vale? Por tanto, es relativamente simple de programar. Y entonces ahora ejecutamos nuestro código y vemos que de nuevo pues imprime lo que imprime antes. Luego nos dice que Renault Laguna se ha arrancado. Esto pasa cuando llamamos a los métodos arrancar. Y si luego imprimimos cuál es el valor de arrancado, vemos que es true, no false, como cuando se iniciaba. Y luego llamamos al método parar y vemos que nos dice que Renault Laguna se ha parado. Podemos volver a imprimir estas dos líneas después para ver que efectivamente se para. Y como vemos, una vez que se arranca, arrancado es true, y una vez que se para, arrancado es false. Y así es como podemos definir nuestras clases. Es verdad que es una definición relativamente simple, pero es que no hay más. Es decir, haciendo clases como esta, tan complejas como queramos, podemos construir aplicaciones muy complejas que son muy fáciles de mantener y de utilizar. Porque a partir de ahora, una vez que yo me he definido mi clase coche, yo puedo utilizar mi variable Laguna o mi variable Tesla en cualquier lugar de mi código como si fuera una variable más, y puedo hacer las interacciones las unas con las otras. Espero que se haya entendido. Si hay algo que no se ha entendido, pues no dudéis en preguntarme, dejad un comentario, me encanta cuando me escribís, intento siempre leeros y responderos a todos. Hay veces que me es imposible porque el tiempo que tiene uno es el que tiene y ojalá tuviera muchísimo más. Espero que os haya gustado el vídeo y si queréis ver más vídeos como este, pues no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones, como digo siempre. Y os agradecería también pues, que dierais un like y compartierais el vídeo si creéis que ha sido de utilidad. Y creo que nada más. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.